Quiero comenzar este mensaje haciendo una pregunta. ¿Reinaremos con Cristo 1000 años? Y la respuesta a esta pregunta depende de cómo se aborde. ¿Reinaremos con Cristo 1000 años? Es decir, ¿reinaremos por un periodo de tiempo de 1000 años? Esto es enfocado en el tiempo. ¿O reinaremos con Cristo 1000 años? Es decir, ¿estaremos reinando con Cristo? Esto es enfocados en la realidad del reinado. Ahora, hay algo interesante y es que muchos están dispuestos a reinar con Cristo en una realidad futura, pero no están dispuestos a hacerlo en el presente. ¿Y por qué digo esto? Porque el reino de los cielos se ha acercado con la primera venida de Cristo y Él ha dispuesto a un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que este pueblo anuncie las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Y no tenemos que ir hasta Primera de Pedro para comprobarlo, porque aquí mismo en Apocalipsis, y ustedes pueden verlo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Muchos quieren reinar con Cristo en el futuro, pero no están dispuestos a hacerlo en el presente. Muchos están enfocados en el tiempo de este reinado y no en el carácter de este reinado. Este reinado que habla Apocalipsis capítulo 20 no implica solamente que unos reinen y juzguen, sino que habrá quienes sean sentenciados a una condenación de eterno sufrimiento. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 15, así dice el texto de nuestro Dios. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000
años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Padre Celestial, este texto es glorioso, es maravilloso. Allí tú has consignado que nuestro enemigo, Satanás, es vencido finalmente. Pero también, Padre, has consignado un llamado para tu pueblo, para que veamos el carácter y la gloria que hay detrás de reinar con Jesucristo. Padre, no permitas que nuestras presuposiciones, nuestros dogmas teológicos destruyan este mensaje, sino que antes nos des la sobriedad, nos des la lucidez, nos des la humildad para ver este texto y ver su mensaje tal cual como tú lo has querido presentar. Te pedimos por tu Espíritu Santo que nos des la gracia y nos des la bendición de entender este texto, para que te exaltemos, te glorifiquemos y nos veamos edificados como tu iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo, y te suplicamos nos des toda la atención debida a este texto. En el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, o reinamos con Cristo o somos condenados. O estamos reinando con el Rey o somos objetos de su ira eterna. Ese es el mensaje de Apocalipsis 20, versículos 1 al 15. O reinamos con Cristo o somos condenados. Y quiero argumentar esta idea a la luz de las dos visiones que presenta el texto. Hay una visión del reinado y hay una visión de la condenación. Entonces, vemos la visión del reinado y la visión de la condenación. En cuanto a la visión del reinado, podemos ver que el reino de 1000 años está enmarcado por un suceso particular. Y lo podemos repasar en los versículos 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. El propósito de que Satanás sea atado es claro, para que no engañara más a las naciones. Y no engañarlas más, ¿para qué? Bueno, adelantémonos al versículo 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Satanás es atado para que las naciones en conjunto no arremetan contra el rey y su pueblo. El versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El engaño de Satanás apunta a un propósito definitivo, y es que todos los reinos del mundo vayan en contra de un solo reino, el reino de Cristo. El engaño del diablo hará que todas las naciones de este planeta unan todo su potencial bélico para ir en contra de Jesucristo. Es una batalla sin precedentes y que se está orquestando desde el capítulo 16 de Apocalipsis. Ustedes pueden revisarlo allí en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 en adelante, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y podemos adelantarnos al versículo 16 cuando dice, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta no es una batalla nueva la que dice Apocalipsis 20. No es otra batalla, es la batalla, y es la batalla que viene escribiendo Apocalipsis desde el capítulo 16. Satanás puede actuar de distintas formas, pero este engaño puntual de reunir a las naciones del mundo para la batalla no puede ser llevado a cabo hasta el tiempo establecido por ello o para ello. Pero la visión se complementa. Mientras Satanás permanece atado para ese engaño puntual de reunir a las naciones para el día de la batalla, una imagen celestial tiene lugar. Versículos 4 al 6. También vi, dice Juan, tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Este escenario ha generado muchos interrogantes a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Pero una cosa sí es clara: Cristo reina, y con él todos aquellos que se identifican con su testimonio
y con su carácter. Quienes reinan con Cristo están absolutamente al margen de todo aquello que tiene que ver con la maldad de este mundo. De hecho, son llamados bienaventurados porque se les asegura en la primera resurrección y quienes tienen parte en esa resurrección no experimentarán la muerte segunda, que es la condenación final. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Y es interesante, ¿no? Hace la comparación, la primera resurrección con la muerte segunda. Esa muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. No hay mancha en este reinado. Por el contrario, la santidad y la justicia son la insignia de este reinado. Quienes participen de este reinado son dignos de la vida eterna. Y por eso quiero preguntar, ¿te identificas con este reinado, querido hermano? ¿Te identificas con este reinado santo, justo y glorioso? Porque si no te identificas con este reinado, entonces serás objeto de condenación. O reinamos con Cristo o somos condenados. ¿Y cómo se observa esa condenación? Ya vimos la visión del reinado, vimos su carácter, vimos a todos aquellos elementos que dejan ver que ese reinado es santo, es justo, es glorioso, que realmente tiene una sola identidad y es en el Rey Jesucristo. Pero la visión continúa. De hecho, es una segunda visión y es la visión de la condenación. El primero en ser dispuesto para esta condenación eterna es aquel que va en contra del reinado de Jesucristo. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La descripción es de un tormento que no cesa día y noche por los siglos de los siglos. Satanás y sus huestes verán la aflicción por siempre. Satanás es derrotado y es condenado para sufrir por toda la eternidad, pero él no será el único y sus huestes no serán los únicos. Versículo 11, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba en el libro de la vida fue
fue arrojado al lago de fuego. Otros acompañarán a Satanás por la eternidad sufriendo sin descanso. La muerte y el sepulcro no tendrán lugar más, porque también serán arrojados al lago de fuego, pero también serán arrojados al lago de fuego todo aquel que no se encuentra en el libro de la vida. Es arrojado a un fuego de sufrimiento incesante. Y el juicio es conforme a las obras. El juicio es conforme a las obras. Y aquí quiero traer una imagen importante, y es que en el mundo y en la historia solo existen dos tipos de obras. Las obras que glorifican, exaltan y rinden culto al Dios verdadero, y las otras obras. Tenemos las obras que muestran la realidad de un Cristo vivo que salva, y las otras obras. Tenemos las obras que buscan dirigir toda adoración exclusiva a Dios, y las otras obras, las que revelan al glorioso Creador de nuestras vidas, y las otras obras. Y el énfasis de Juan en las obras es clave. Así lo dice el versículo 12 al final: y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Versículo 13 al final: y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y por qué es clave? ¿Por qué son claves las obras? Bueno, porque están escritas. Cada cosa que hagamos o dejemos de hacer está escrito. Nada pasa por alto, nada. Hasta el más mínimo mal pensamiento queda registrado, porque lo que está en juego es la eternidad con Dios, con su gracia y paz, o con su ira y su indignación. Desde el despertarnos hasta el acostarnos, todo está escrito, y lo escrito es seguro. ¿Y por qué Dios apela a lo escrito? Bueno, tenemos muchos ejemplos, aún ejemplos bíblicos. Cada vez que nuestro Señor es cuestionado por los escribas y fariseos en los evangelios, ¿a qué apelaba? A lo escrito. Escrito está. ¿No habéis leído? Está escrito. Aún nosotros, cuando hacemos una negociación o hacemos negociaciones, buscamos que todo quede por escrito para que haya garantía de lo establecido. Nada está por fuera de lo escrito, y por eso todo lo que haga cada ser humano está registrado. Aún lo que ignoras está escrito. Aún lo que has olvidado está escrito. Y entonces, vuelvo y te pregunto: ¿reinas o eres condenado? ¿Te identificas con Jesucristo? ¿Amas su salvación, su justicia, su ley, sus propósitos? ¿Estás dispuesto para un reinado que traiga su justicia y su luz? ¿De qué información está siendo llenado el libro que registra todo? Porque de lo contrario, si no reinas, serás condenado. Serás condenado. Solo hay dos posiciones según el texto de Apocalipsis 20, y es el de rey
sacerdote, rey sacerdote, o el de un sentenciado a muerte y muerte eterna. Y Juan es enfático. Y podemos adelantarnos al capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchos están dispuestos a reinar con Cristo por 1000 años. Muchos tienen esa aspiración futura. Pero ¿dónde queda su reinado ahora? ¿Dónde están los que buscan el reino de Dios y su justicia ahora? ¿Dónde está este pueblo de reyes y de sacerdotes de Cristo y que Él ha comprado con su sangre para mostrar a Dios ahora? ¿Dónde? Hermanos, no miren el reino de 1000 años con Cristo como una aspiración futura solamente, porque quizá debemos estar reinando desde ya. La autoridad que tiene Jesucristo ha sido dada a su iglesia desde el inicio de la gran comisión para conquistar y mostrar las virtudes de Dios. Se trata de mostrar a Dios mismo. Quienes reinan con Cristo se les ha dado la autoridad de juzgar, como dice el versículo 4. ¿Y cuál es el criterio de juicio? ¿Serán nuestras obras de justicia? ¿Serán nuestras doctrinas y posiciones teológicas? ¿Serán nuestros razonamientos humanos? El criterio de justicia es el Evangelio. Por el Evangelio todas las cosas serán juzgadas porque es el plan de Dios establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo Jesús, el Rey de Gloria, viniendo a salvar al pecador para que todo aquel que en Él cree pueda disfrutar de esa gloria. Quienes de verdad desean reinar con Cristo, y mucha atención a esto, quienes de verdad desean reinar con Cristo viven desde ya bajo ese criterio. Viven bajo el Evangelio, bajo la justicia del Evangelio, bajo las obras que produce el Evangelio. Quienes de verdad desean reinar con Cristo viven bajo ese criterio. Viven para Cristo, viven para el Rey, desde ya, desde ya. Pero si no se reina con Cristo, entonces la condenación es lo que te espera. Es como la historia de las 2 cenas que vimos en el mensaje anterior. O estás en la boda para comer, o estás fuera de ella para ser comido. Y aquí Juan sigue esta idea. O estás con Cristo reinando, o estás fuera para ser condenado. Quiero terminar con lo siguiente. Para muchos, el milenio es un evento futuro. Para otros, el milenio ya es una realidad. Lo interesante es que es la única porción de toda la Escritura que habla de un reinado de Cristo por 1000 años. Sin embargo, la realidad
de una condenación eterna figura en casi todas las páginas de la Biblia. Solo aquí encontramos el reinado de Cristo por 1000 años. Pero a lo largo de todas las escrituras hay una mención de la realidad de la condenación eterna. Cristo vence finalmente a sus enemigos, y sus enemigos no son solo Satanás y sus huestes. Sus enemigos incluyen a todos aquellos que no hicieron las obras que por el Evangelio son hechas. Y por eso quiero preguntarte, ¿las obras que hoy estás practicando son dignas del reino de Jesucristo? ¿Lo que hoy estás haciendo es digno del reinado de Cristo? Lo que estás pensando, lo que hablas, ¿es conforme al reinado de Jesucristo? Son obras que tienen como motor y como impulso y como estímulo el evangelio de la gracia. Son obras dignas del Rey de Reyes. Si no estás llevando a cabo las obras del reino, y quiero plantearlo con calma, con pausa. Si no estás llevando a cabo hoy las obras del reino, ¿por qué crees que reinarás con Cristo? ¿Por qué crees que reinarás con Cristo si no estás haciendo hoy las obras del reino? Todo lo que tenga que ver con Jesucristo será recibido. Pero todo aquello que no tenga que ver con Jesucristo, todo aquello que no tenga que ver con su reinado, será desechado, será eliminado. O reinas o serás condenado. Padre Celestial, este mensaje es glorioso porque quienes somos tus hijos hemos sido transformados por tu evangelio para amarte a ti por sobre todas las cosas y para que las obras que hoy hacemos sean conforme a tu gloria y a tu reino. Y sea que reinemos desde ya, o sea en esos 1000 años, ese reinado busca tu gloria y tu excelencia, tu justicia y tu santidad. Pero Padre, también vemos un contraste trágico, porque quienes no reinen contigo serán desechados para siempre. Morirán eternamente. Y Padre, nadie quiere sufrir eternamente. Creo que si supiéramos y dimensionáramos lo que significa sufrir por la eternidad, estaríamos lejos de las obras de Satanás para que solo vengamos a hacer las obras de tu Hijo. Pero también, Padre, anhelaríamos que todo aquel que está perdido venga a ti, porque si no vienen a tu Hijo y no reinan con Él, sufrirán por los siglos de los siglos. Serán afligidos por siempre. Y no queremos eso, Padre. Por eso te suplicamos que este mensaje traiga salvación. Y que también nos impulse a nosotros como tu pueblo a hacer las obras de Dios
por el Evangelio y mostrar tus virtudes, Padre, para que el mundo crea que existes, para que el mundo crea en Jesús. Padre, que el reinar contigo sea una motivación gloriosa, porque se trata de mostrarte, de reflejarte, pero también, oh Dios, al pensar en la condenación final, que sea un estímulo para predicar, proclamar, mostrar el Evangelio, porque llegará el tiempo en que Satanás será destruido, el enemigo tendrá su fin, pero también, oh Dios, muchos le seguirán por hacer las obras del diablo. Padre, actúa con este mensaje, oh Dios, para que anhelemos desde ya a reinar con Jesucristo, haciendo las obras de nuestro Rey. Pero también, oh Dios, para que traiga salvación y los incrédulos se vuelvan de los ídolos a ti y te amen y busquen tu gloria. Gracias por este mensaje, Padre, y te exaltamos por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga y que sigan disfrutando de este día, el día de nuestro Señor. Hermanos, buenos días. Es un gusto saludarlos, esperando que los sermones de Apocalipsis estén siendo de gran bendición para sus vidas. Los animamos a seguir pendientes de la palabra de Dios, escuchando los sermones, así sea en este medio virtual. Esperamos que estén siendo edificados a través de la palabra de Dios. Y los animamos a no solamente verlos, escucharlos, sino reunirse con otros para escuchar los sermones. Es de gran bendición poder socializar las preguntas y las predicaciones con otros hermanos. También los animamos a seguir orando por el día en que nos podamos volver a reunir. Cada vez hay más ideas, más opciones que nos hacen pensar que es posible que nos reunamos pronto, por lo menos de alguna forma reunirnos como congregación. Así que continuemos orando por esto y también les pedimos que oren por las nuevas predicaciones o la nueva serie de predicaciones después de Apocalipsis. Quisiéramos enfatizar mucho la unidad de la iglesia y estamos meditando en esto, orando por esto y les animamos a que se unan a nosotros en esta oración por la nueva serie de predicaciones. Esperamos que sigan escuchando la palabra de Dios y que sean edificados. El Señor los bendiga. Hermanos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer todo el capítulo, a estudiarlo en esta hora juntos. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y seguidamente pedimos que nos auxilie para poder proclamar su verdad en este momento. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió:
escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, sardónice, el sexto, sardio, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el 11º, jacinto y el 12º, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos lleva a comprender que tu gloria es mucho más suficiente para nosotros que cualquier deleite, que cualquier satisfacción en este mundo. Llévanos a vivir de una manera que sea fiel a tu palabra y en la expectativa de habitar contigo para siempre y de disfrutar de tu gloria eterna por los siglos de los siglos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Uno de los efectos más devastadores del pecado en el ser humano es que obstruyó su capacidad de valorar la gloria de Dios. En otras palabras, el pecado impide que la humanidad entienda y valore la gloria de Dios como lo más excelente, como lo más glorioso, como lo más apetecible, lo más satisfactorio. Como resultado del pecado en la humanidad, sobre todo en su mente, es que cambia la gloria de Dios por cosas de menor valor, engañado por sus pasiones, por sus sentidos carnales. Este es el caso y vemos a lo largo de toda la escritura que desde el mismo Génesis, Adán y Eva cambiaron la gloria de Dios, la oportunidad que tenían de estar allí en el huerto con Dios en su presencia, y cambiaron esa gloria, ese esplendor y esa satisfacción por anhelar más sabiduría. Más adelante vemos que en Éxodo y a lo largo de este libro, Israel también despreció la gloria de Dios que estaba allí en el tabernáculo de reunión. Tenían la oportunidad de disfrutar de la gloria de Dios en ese campamento y la cambiaron porque anhelaron y extrañaron la comida de Egipto. Pero también ya cuando está establecido en la tierra prometida el reino de Israel, el reino y la monarquía está estable con Salomón, pero Salomón tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios en el templo, en esa ceremonia de dedicación tan maravillosa, pero finalmente los placeres mundanos, sus apetitos carnales, la idolatría y el anhelo por tener caballos, riquezas y hasta 1000 concubinas, nos describe la palabra de Dios, que Salomón cambió esa gloria de Dios por la gloria del poder y la idolatría. Pero también en el Nuevo Testamento vemos como la gloria y el templo viviente estuvo entre nosotros, hizo su tabernáculo Dios entre nosotros y envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ver su gloria, y Juan la describe como una gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, pero también la gloria de Dios fue despreciada porque fue sacrificado su vida. Ese tabernáculo de Dios entre nosotros terminó en una cruz en el Calvario. La clase religiosa despreció la gloria de Dios por sus propias pasiones, por su vida acomodada que tenían allí en el Imperio Romano. Pero también en este tiempo corremos el riesgo de que nuestra capacidad de valorar la gloria de Dios sea sustituida por las distracciones, los placeres, el entretenimiento y todo aquello, todo este arsenal de maldad y de lujo que nos ofrece este mundo. Los apetitos carnales son seducidos para cambiar la gloria de Cristo por este mundo. Y este es mi mensaje en este momento para ustedes, hermanos y amigos que nos están viendo, y es que solo los vencedores heredarán la gloria de Dios. Solamente los vencedores heredarán la gloria de Dios. Y quiero dividir el texto en dos partes, en dos fragmentos. El primer punto que vamos a desarrollar es que los vencedores habitarán con Dios, de los versículos 1 al 8. Y seguidamente veremos que los vencedores disfrutarán de la gloria de Dios en los versículos 9 al 27. Vamos entonces al texto en el capítulo 21, donde hemos leído, y el capítulo 21 inicia
con un cielo nuevo y una tierra nueva, después de que el diablo, el engañador, la bestia, el falso profeta y aún los muertos han sido juzgados. Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva donde el mar ya no existe. Esto garantiza que no volverá a rebelarse la bestia, no habrá más rebelión contra Dios, ya que del mar surgió la bestia, como vemos en el capítulo 13. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende del cielo y es descrita como una novia adornada. Y esta expresión está en el idioma original, en el pasivo. Esto quiere decir que ella misma no se ha adornado, sino que es Dios quien ha preparado a su iglesia para su encuentro con Él, como una novia dispuesta. Los adornos que tiene y esa preparación, ese atavío que vemos en el versículo 2, todo ha sido preparado y procede de Dios. Dios es el que ha limpiado a su iglesia, Dios ha santificado a su iglesia, Dios ha purificado a su iglesia, todo es de Él y para Él, y Él es el autor de este esplendor glorioso. El versículo 3 nos dice que una voz desde el trono dice: aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y es muy interesante que 3 veces se oye la expresión entre ellos. En otras palabras, Dios está allí. Dios ya no está separado, ya no hay un obstáculo para permanecer con Dios, sino que Dios habitará entre su pueblo. Se trata de una experiencia corporativa, una comunión donde el pueblo de Dios disfruta juntamente unos con otros de la presencia y de la habitación de Dios. Dios no nos salva para vivir de una manera individual. Nos necesitamos unos a otros, y esta experiencia de la iglesia unos con otros, nos necesitamos para vencer el pecado juntos. Nos necesitamos juntos no solamente para disfrutar y deleitar para siempre de la habitación, de morar con Dios, de habitar con Él, sino también en esta tierra. No podremos vencer el pecado en solitario. El verso 4 nos dice que todos los efectos del pecado, el engaño de la adoración falsa, el desprecio por Dios, quedarán en el pasado. La muerte ya no producirá llanto ni aflicción. Dice el versículo 4 que ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ya no habrá pandemias, ya no habrá corrupción, ya no habrá intereses ocultos, ya no habrá hipocresías, ya no habrá el desprecio por Dios, ya no habrá hombres que se rebelan contra Dios con su puño cerrado contra el cielo. Ya no habrá aquellos que planean y gestan, entretejen todo su poder y todo su deseo de acaparar la injusticia. No tendrán ninguna. Esa experiencia jamás volverá a repetirse. Sin embargo, también el versículo 6 nos dice que hecho está, es decir, es una realidad en la cronología de Dios, que el alfa y la omega, el principio y el fin, es el que está dirigiéndose a nosotros también, invitándonos a que todo aquel que tenga sed, Él dice: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Solo Dios puede saciar la sed del alma. Fuimos creados para ser satisfechos por Dios. Toda la necesidad de aceptación, la búsqueda de gozo, de placer, todo lo que el hombre anhela, el alma sedienta anhela, será para siempre provista por nuestro Señor Jesucristo. Él ofrece gratuitamente
gratuitamente la fuente del agua, el manantial inagotable que saciará por los siglos de los siglos nuestros corazones. La búsqueda de satisfacción del hombre lo lleva a buscar en las alcantarillas de este mundo, buscar todo aquello que Dios ya ha provisto por medio de Jesucristo. John Piper dice lo siguiente al respecto: tenemos la oportunidad de vivir una vida que le trae gloria, pero optamos por estar satisfechos temporalmente por los deseos de la carne. ¿Qué tan bajos son nuestros estándares? Tenemos el gozo infinito a nuestro alcance, pero somos demasiado fácilmente satisfechos. Nos conformamos con la felicidad temporal, el placer del pecado y las pasiones, mientras Dios nos ofrece gozo infinito disponible para sus hijos. Aunque habitar con Dios es una promesa gratuita, vemos en los versículos 7 y 8 unas palabras que nos distinguen entre quienes habitarán con Dios y quienes estarán fuera. El versículo 7 nos dice que el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, hablando de las promesas que vemos en ese reino mesiánico en 2 de Samuel capítulo 7. También esta palabra, el vencedor, está repetida insistentemente. Vemos al principio de Apocalipsis, el Señor Jesucristo habla directamente al corazón de las iglesias y está dirigiendo y alentándolos para que puedan vencer y mantenerse firmes en su fe. Los vencedores son los que están firmes hasta la muerte, que luchan contra los enemigos, contra las tentaciones, contra las persecuciones. Solo los vencedores participarán de las bendiciones, de la habitación de Dios en el reino eterno. Pero los cobardes, dice el versículo 8, habitarán eternamente en aflicción, es decir, aquellos que cedieron a la persecución, los que renunciaron a su fe, los apóstatas, los que fueron infieles, son repugnantes ante Dios, los asesinos, aquellos que mataron a los testigos de Jesucristo, también los inmorales, los fornicarios, todos los que practican la inmoralidad, no solamente los que la practican físicamente, sino en sus mentes corrompidas por la inmoralidad que ofrece este mundo. Las persecuciones no han resistido, pero solamente aquellos que no adoraron dioses falsos, ni que fueron falsos testigos de Cristo. Es lo que se refiere a la palabra mentirosos. Los que mostraron una actitud como creyentes, dijeron que eran creyentes, se expresaban como creyentes, tenían un vocabulario teológico como creyentes, pero sus vidas, sus pasiones, sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos estaban solamente en esta tierra, en la gloria pasajera de este mundo. Ellos no disfrutarán de la presencia de Dios. Si estás luchando con las tentaciones, si estás luchando con la inmoralidad, si estás buscando satisfacción en esta tierra, amando este mundo, no retrocedas. Si eres hermano, ora, arrepiéntete, confiesa tus pecados, porque este mundo parece brillar, pero el esplendor será sacudido por la ira de Dios. Y Él nos invita más bien a permanecer en Él. Una nube de testigos, como dice Hebreos, está alentándonos, está guiándonos, está socorriéndonos también por medio de la gracia y la palabra de Dios, para que su Santo Espíritu nos ayude a estar fieles hasta la muerte. Y esto nos lleva al segundo punto. La segunda parte de los versículos 9 al 27, esa primera parte nos habla de la relación con Dios, y ahora un ángel describe la belleza de la gloria de Dios. Juan describe la esposa de Cristo, versículo 9,
Dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Es una esposa, es decir, es una ciudad, pero a la vez son las personas, el pueblo de Dios que brilla y resplandece para siempre, no puede pasar desapercibido. Y nos dice el versículo 11 que su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino, y no conozco físicamente el jaspe, pero el jaspe cristalino se asemeja al color de la sangre, el color rojo. También es el color que, como veíamos al describir el trono de Dios, el color jaspe está allí recordando eternamente la sangre y el sacrificio del Cordero de Dios. También nos dice la Escritura que el muro tiene 12 puertas, tiene 12 cimientos, tiene 12 nombres y mide 12,000 estadios. También nos habla que es un cubo prácticamente perfecto. Y eso nos lleva a recordar el tabernáculo de reunión y también el lugar santísimo del templo. Estas 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Nos dice el versículo 12, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, pero también estos muros tienen unos cimientos. El versículo 14 nos dice que en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los fundamentos de esa gloria de Dios están sustentados en la palabra de Dios. Dios habló en el Antiguo Testamento y Dios habló también a sus apóstoles para que escribieran la profecía, para que escribieran el mensaje, el legado para nosotros, y solamente por medio de la palabra de Dios podemos disfrutar de la gloria de Dios. Las piedras adornan los cimientos del muro, la belleza, esta descripción que vemos también en el versículo 19 en adelante, nos recuerda las piedras del pectoral del juicio que vemos en Éxodo 28. También los nombres de las 12 tribus fueron esculpidos en estas piedras, y este atuendo era imprescindible para estar en la presencia de Dios. Pero ahora no habrá templo, no habrá necesidad de templo, dice el versículo 22, y no viene ya templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. No necesitará sol ni luna, porque la gloria de Dios ilumina. El verbo expresado allí es una actividad continua, porque el Cordero es su lumbrera. Es decir, el Cordero es la fuente de satisfacción eterna. La luz de Jesucristo, la gloria de Dios permanecerá para siempre en medio de su pueblo, brillando, porque el sol que daba vida ya no es necesario, y la luna que recibía la luz del sol no serán necesarios, porque la luz de Dios, la gloria de Dios, la brillantez de Dios, el esplendor de Dios, la satisfacción de Dios permanecerá para siempre, eternamente al alcance de su pueblo. Pero también nos dice el versículo 24, y las naciones andarán también a su luz, y los reyes traerán a ella su gloria, y jamás se cerrará el acceso a Dios, porque no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y estas expresiones solamente las vemos cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto y Satanás le ofreció la gloria de las naciones. Pero ahora esa nación será una nación santa, será un pueblo que todo lo que hará será para la gloria de Dios, y ofrecerá más bien esa gloria a nuestro Dios eternamente y para siempre. Pero nuevamente el versículo 27 nos aclara al final del pasaje que nada impuro
nada pecaminoso, nada corrupto, nada sucio por el pecado, jamás entrarán en ella, ni el que practica abominación y mentira, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Jamás alguien puede pensar que tendrá un pie en este mundo y tendrá otro pie en el cielo de Dios, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Jamás nadie puede pensar que puede amar este mundo porque es enemigo de Dios. Hermano, si hay algo que te impide disfrutar de la gloria de Dios en este mundo, despójate de ese peso de pecado. Porque Dios no compartirá su gloria con ninguno que adore este mundo. Tenemos acceso aún a ser lavados por la sangre del Cordero. En el momento de mayor debilidad en el desierto, el Señor Jesucristo recibió una oferta de adoración a Satanás porque le ofreció la gloria pasajera del mundo a cambio de adoración. Pero le estaba mostrando Satanás que podía acceder a la gloria sin la cruz. Pero el Señor Jesucristo nos ha mostrado que para vencer, Él primeramente venció la muerte en la cruz. Pablo también nos recuerda que él no fue vencido por el pecado, sino que al final de su vida, en 2 de Timoteo, está solitario, está dispuesto para ser sacrificado, pero aún así es un vencedor allí, encarcelado, solitario, traicionado. También es un vencedor porque ha terminado la carrera, porque ha terminado también esa batalla contra el pecado, ha perseverado, ha sido fiel hasta la muerte, ha permanecido también adorando al Dios eterno, ha anhelado la gloria de Dios, ha anhelado la corona que solamente los vencedores reciben. Como creyentes, no podremos participar de la gloria de Dios si antes no vencemos las tentaciones, no vencemos la seducción que nubla nuestro sentido, porque ahora tenemos muchos más detalles de la gloria de Dios que nos invita a estar con Él. Tenemos más detalles de la gloria de Dios que Adán, tenemos más detalles de la gloria de Dios que Israel en el desierto, que Salomón. Porque Cristo ya vino y nos mostró el camino que debemos seguir, el camino para vencer. Quiero preguntarte en esta hora, ¿eres un vencedor? ¿Realmente quieres vencer el pecado? ¿Realmente estás huyendo al pecado? ¿Realmente estás lidiando con el pecado? ¿Estás buscando vencerlo? Sigue manteniendo tu fidelidad hasta la muerte. Aunque el mundo brille con intensidad, lucha contra las tentaciones. Hay una recompensa gloriosa, una herencia cristalina para ti. Ríndete a la gloria de Dios y no bebas de las alcantarillas de este mundo. Bebe del agua de vida. Recuerda el color jaspe de la gloria, de la cruz, de la sangre. Y no pongas tus pies en Babilonia. No pretendas tener un pie en Babilonia y otro en la ciudad santa. Ríndete ante el Cordero inmolado y serás librado de la aflicción eterna. Participarás para siempre de la satisfacción del Cordero que está disponible solamente para los vencedores. Solo los vencedores habitarán con Dios. Solo los vencedores disfrutarán para siempre de la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por el esplendor de tu palabra que nos anima, nos llama, nos dirige hacia la gloria y la habitación tuya para siempre. Gracias por Jesucristo que ha quitado el velo y que ha removido todo lo que nos impedía participar de tu gloria. Señor, santifica a tu pueblo. Danos perseverancia, Padre. Guíanos para huir del pecado,
para no ser enceguecidos por el esplendor de este mundo. Ayúdanos a perseverar hasta la muerte para estar contigo, porque eres nuestro mayor tesoro. Todo esto, Señor, te lo pedimos y anhelamos por los méritos del Cordero, quien con su sangre nos recordará para siempre que Él es el autor de nuestra salvación. Es en su nombre que oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.